Este, Gracias a Dios por la visita de nuestros hermanos la semana pasada y todo el fin de semana largo. Ahí están el video, las grabaciones. Si no lo tienen, Víctor nos los puede compartir para que lo repasen. Y están los cuadernillos. Todavía que hay algunos de los cuadernos con el material. Si alguno lo quiere, lo necesita también para ver el video y seguir la lectura, aquí están disponibles también. Es un material muy valioso, este tema del Espíritu Santo. Y hoy nos toca este capítulo 10 de Lucas. Vamos al versículo 38. Y lo que les voy a pedir es un poco de su paciencia porque hay varias cosas que quisiera explicarles. Y vamos a ir a un versículo y a otro y otro, porque lo que estamos viendo, el tema que es Jesucristo en los Evangelios, ¿verdad? Conociendo a Jesucristo en los Evangelios, basado en Lucas, pero luego lo que no tuvo el excelentísimo Teófilo, es el Evangelio de Mateo, Marcos y Juan. Al menos al inicio, pues, quizá después podría tener los otros relatos de los Evangelios, ¿verdad? Nos han llegado estos 4 relatos, entonces cuando vemos un versículo o un texto como el que vamos a estudiar esta mañana, que es un texto corto, los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan, nos dan mucha información, ¿verdad? Entonces esa es la riqueza del estudio esta mañana y en nuestros tiempos que tenemos los 4 evangelios acerca de la vida, ministerio, muerte, resurrección, ascensión del Señor Jesucristo. Entonces, este relato en Lucas capítulo 10, vamos para allá en el versículo 38 al 42, lo voy a leer, y dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta ahí la lectura. Habíamos recordado que en el versículo 9:51, si quieren después anotarlo también o subrayarlo, ponerle marcador amarillo, 9:51 de Lucas, es un parteaguas o nos da la dirección de la segunda parte del libro de Lucas, ¿verdad? Dice el 9:51 que el Señor Jesús afirmaba su rostro para ir a Jerusalén. Dice 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ese versículo, recuérdenlo bien, subrayenlo, pónganle un asterisco, algo ahí, porque nos da mucha información valiosa de lo que va a acontecer en la segunda parte del libro de Lucas, ¿verdad? Afirmaba su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significaba eso? Su muerte. Ya en el capítulo anterior habíamos visto que el Señor Jesús anuncia 2 veces su muerte. Sus discípulos no entendieron nada. Y después en la transfiguración, él hablaba con Moisés y con Elías de su partida, de todo lo que involucra su muerte. Entonces, con estas 3 menciones acerca de su muerte, que los discípulos, repito, no entendieron, ahora el Señor, la segunda parte del plan, por decirlo en este libro, es, ¿cómo se llama? Afirma su rostro para ir a Jerusalén. Eso nos da mucha información. Y lo que sigue entonces, en esta aldea, le voy a pedir a Alan que nos ponga un mapa. Se encuentra Jesús con una pequeña familia mencionada en los evangelios de Juan y Lucas, y esta pequeña familia resulta que, aunque no tenemos, o más bien nos falta mucha información de esta familia, tenemos más información de ellos que de muchos otros personajes con los que el Señor Jesús se topa. ¿Sí me explico?
¿sí? No hay demasiada información, pero la que tenemos de ellos es más que muchos. Y lo que entendemos por los evangelios de Juan, el relato que ahorita vamos a ver en Juan 11, entendemos que esta pequeña aldea donde vivía Marta y María se llama, ¿cómo se llama? Betania. Betania. ¿Quién dijo? Roberto. No, es que lo estoy viendo ahí. Ah, pero bueno, te atreviste a decirlo. Bueno, entonces fue el único que puso atención. Es el único que puso atención. Se llama Betania. Acuérdense de esta aldea donde vivía Marta María. Se llama Betania. Entonces, ¿en qué región, les pregunto de lo que hemos venido estudiando, en qué región ha desarrollado el Señor Jesús la mayor parte de su ministerio en los primeros 9 capítulos? En la región de Galilea, que es la región del norte. Ahí están ciudades que ya nos son un poquito más conocidas, como el mismo Nazaret, Naín, Caná, Betsaida, Gadara, donde está el endemoniado Gadareno, Magdala, donde está Magdalena, María Magdalena, Genezaret, Capernaum, y el mar de Galilea del norte es donde están por hundirse y tienen miedo, es donde están los pescadores. La mayoría de los discípulos son de la región del norte, por allá, ¿sí? De Galilea, varones galileos, le dice el ángel a los discípulos cuando el Señor Jesús asciende, varones galileos. Entonces, la mayor parte del ministerio se lleva a cabo en el norte, ¿verdad? Y ahora, cuando en 9:51 dice, el Señor Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén, traslada el resto de las historias, o la mayoría de las historias del libro de Lucas, al sur, y parece que inicia con Betania, ¿sí? Enseguida de los demás capítulos de Lucas que vamos a ver, menciona Jerusalén, menciona Betania y menciona Jericó. En Jericó es donde encuentra a un hombre llamado Zaqueo, ¿sí? Entonces, esos eventos, ya pensando en su muerte, se llevan a cabo en la región del sur, alrededor de Jerusalén, ¿sí? Esta región, aldea donde entra Jesús, algo interesante es que a partir de estas historias, o de esta que afirma su rostro para ir a Jerusalén, se menciona estas ciudades, Jerusalén, Jericó, Betania, y se mencionan, ya no se mencionan tanto discípulos, ¿sí? o encuentros personales, sino van a ver las menciones multitudes, y de la multitud pasaba esto, y de entre la multitud le preguntaban. Esta frase, o esta palabra multitudes, se repite muchas veces ahora en el resto del libro de Lucas. Incluso hay una mención que dice millares de multitudes, ¿sí? Es decir, la fama del Señor Jesucristo era mucha gente lo seguía, ¿sí? A través de toda esta región. Eso levantó las alarmas a los fariseos, a los escribas, a los judíos religiosos, ¿verdad? Bueno, algo interesante, se los quiero leer, es que el Señor Jesús no podía haber entrado a la casa de una mujer sola, como Marta, ¿sí? Dice el texto, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Eso estaba pues prácticamente prohibido, estaba no permitido, muy mal visto, ¿sí? Pero era no solamente la casa de una mujer, sino era de una pequeña familia. El capítulo 11 de Juan nos da más información de esta pequeña familia. ¿Quién más era parte de esta pequeña familia? Lázaro, hermano de Marta y María, ¿verdad? Aquí no lo menciona Lázaro, pero ahorita vamos a ir a Juan 11. Hay un teólogo llamado Joaquín Jeremías, teólogo alemán, tiene muchos escritos y fue muy famoso como ser un gran maestro de exégesis del Nuevo Testamento, el estudio de palabras y significado de palabras, exégesis del Nuevo Testamento. En todo el siglo XX sacó muchas publicaciones y él escribe esto, se los voy a leer. Les pido que pongan especial atención en esta mañana por todos estos cambios o movimientos que estoy mencionando de información y libros. Pero miren, el título de
artículo de este teólogo dice, la mujer judía en tiempos de Jesús, de Joaquín Jeremías, y dice, en Oriente no participaba la mujer en la vida pública. Cuando la mujer judía de Jerusalén salía de casa, llevaba la cara cubierta con un tocado, que consistía en 2 velos sobre la cabeza, una diadema sobre el frente, con cintas colgantes hasta la barbilla y una malla de cordones y nudos. Por cierto, esas tradiciones de las mujeres vestidas así en el judaísmo y luego también en los musulmanes, hoy en día hay protestas muy fuertes para que las mujeres ya no lleven eso, ese tipo de vestimentas. Dice, la mujer que salía sin el tocado, que ocultaba su rostro, ofendía hasta tal punto las buenas costumbres que su marido tenía el derecho, si esta mujer salía sin el tocado, el marido tenía el derecho incluso de despedirla, es decir, de divorciarse de ella, carta de divorcio, sin estar obligado a pagarle la suma estipulada para el caso de divorcio del contrato matrimonial. Había mujeres tan estrictas que tampoco se descubrían su rostro en casa. Las mujeres debían pasar en público inadvertidas. Las reglas de la buena educación prohibían encontrarse a solas con una mujer. Este sería el caso del Señor Jesús. En la casa de Marta, si hubiese estado sola, era prohibido. No podían hacer eso. Encontrarse a solas con una mujer. Mirar a una mujer casada o incluso saludarla no se podía. Era un deshonor para un alumno de los escribas hablar con una mujer en la calle. ¿Se acuerdan de esa historia de Juan 4? Cuando los discípulos se sorprenden que Jesús se acerca con la mujer samaritana, es por este tipo de costumbres. Cómo Jesús se acerca a la mujer samaritana para pedirle de beber. No significa que Dios y Jesucristo estén de acuerdo en la cultura, ¿sí? Para rebajar y tener a la mujer en esa situación, ¿sí? La Biblia no avala eso, lo describe o lo platica, pero no es el lugar que Dios le dio a la mujer. Luego, vean esto, los deberes de la esposa o de una esposa en casa consistían en atender a las necesidades de la casa. Debía moler, coser, lavar, cocinar, dar de comer a los hijos, hacer la cama del marido y en compensación de su sustento, elaborar lana, hilar, tejer. Otros añadían el deber de preparar la copa a su marido, lavarle la cara, las manos y los pies. ¿Puedo repetirlo a mí? Dice, los hijos estaban obligados a colocar o dar más respeto al padre por encima de la madre. Los hijos estaban obligados a dar más respeto al marido que a la mujer. Bueno, me salgo todas unas partes, pero luego... Muy bien. Esto es lo que me interesaba también. Dice, las escuelas eran exclusivamente para los muchachos y no para las jóvenes, ¿verdad? Es decir, las mujeres judías no podían sentarse a los pies de los maestros en la sinagoga. En las sinagogas tenían las mujeres un lugar aparte, atrás de una reja. Había en las sinagogas un enrejado que separaba el lugar destinado a las mujeres. La enseñanza estaba prohibida a las mujeres. ¿Ven eso? Eso tiene mucho que ver con el relato que estamos viendo de Marta y María. En casa la mujer no era contada en el número de personas invitadas a pronunciar la bendición después de la comida. ¿Se acuerdan cuando en el texto bíblico dice, y eran como 5,000, ¿sí? Los que recibieron comida con los panes y los peces? Era esto, las mujeres no se contaban solamente a los varones. Bueno, el último dice, solo partiendo de este trasfondo de la época podemos apreciar plenamente la postura de Jesús ante la mujer. En Lucas 8, Marcos 15, hablan de mujeres que siguen a Jesús. Es un acontecimiento sin comparación en la historia de la época. Jesús no se contenta con colocar a la mujer en un rango elevado que aquel en que había sido colocada por la costumbre. La coloca ante Dios en igualdad con el hombre.
Bueno, son un antecedente, una nota de un teólogo, se los puedo pasar como quiera para que lo tengan ahí, pero es destacado que el Señor Jesús entrara a casa de María y Marta, y ahora cuando Él está hablando, María escoge estar sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. La costumbre, por supuesto, es la razón por la que pienso, y también otros autores piensan que Marta era la hermana mayor, es porque tenía la responsabilidad de atender correctamente a su huésped, al invitado. Hay más información que vamos a ver en Juan 11, vamos a verlo ahí, más información de esta pequeña familia. Y Juan capítulo 11, y eso nos va a llevar a algo, creo que muy interesante de esta pequeña historia de Lucas. Juan capítulo 11. No lo vamos a leer todo porque está un poco largo, pero dice, por ejemplo, el 11:1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Este es el capítulo más extenso que se va hasta el capítulo 12, que también vamos a leer, donde nos da mucho más información de esta familia. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ese paréntesis, ¿a quién se refiere? ¿A Marta o a María? A María. María fue la que ungió al Señor con sus cabellos y perfume. Esa historia, que aquí pone en paréntesis, está en el capítulo 12. ¿Sí? Ahorita vamos a movernos al capítulo 12 ahí de Juan. ¿Sí? Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. En el 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Verdad? Eso nos da mucha información. No solamente Marta y María y Lázaro amaban al Señor Jesucristo, sino la reacción, o no la reacción, sino la expresión también de Jesucristo hacia ellos era de amor, de amistad. Pienso que quizá Jesús iba continuamente a esa ciudad por estar cerca de Jerusalén. En todos así como hizo Jesús a los 12 años con su familia, que lo llevaron a las fiestas de la Pascua a Jerusalén, ¿se acuerdan? Iban cada año. Betania está solamente a 3 kilómetros de Jerusalén, entonces no es improbable que en alguna visita a Jerusalén el paso sea también por ahí por Betania, ¿no? Para saludar, para visitar a las familias, a los amigos, a los hermanos. En el versículo 7, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Cuando dice Judea, deducimos que Jesús se encontraba en Galilea, ¿sí? De hecho, la historia, que podríamos luego estudiarla con más detalle, es que le mandan un mensajero a Jesús para que venga, porque Lázaro está enfermo, y dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Pero resulta que Lázaro sí murió. Y entonces, dice el texto, y Jesús se quedó donde estaba 2 días más, ¿sí? Con toda intención, vamos a decir, o voy a decir, el Señor Jesús permitió que la enfermedad de Lázaro llegara hasta la muerte de Lázaro. Intencionalmente se quedó, dice el texto, 2 días más en donde estaba, y después fue. Ya cuando fue, si estaba en Galilea, quizás son 2 días de viaje, 2 días que se esperó y 2 días de viaje. Cuando llega, dicen que la tumba, cuando Jesús pidió que la abrieran, dice, pero ya hiede porque ya hace 4 días de muerto. Hay varias cosas a comentar, pero cuando Jesús está entrando a la aldea, que es como una aldea pequeña, es un lugar pequeño, pues, Marta es la que sale primero a encontrar a Jesús antes de que entre a la aldea. Le dice, Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y luego María sale a encontrarlos y le dice exactamente las mismas palabras, lo que le da a entender que esa frase, ese argumento, ya lo habían platicado previamente acá, ¿sí? Quizá estaba enfermo, el Señor no llega, el Señor no llega, el Señor no llega, muere, y ambas platican y dicen, si Jesús hubiera llegado aquí, Lázaro no había muerto, ¿sí?
¿sí? Y ese argumento ambas lo expresan al Señor Jesucristo, es lo que pienso que pudo haber sucedido. Otra razón, bueno, no otra razón, sino otra información muy importante respecto a Marta y María. Lucas dice que María estaba escuchando atenta a Jesús, y el texto griego respecto a Marta dice que estaba preocupada con los preparativos, estaba con mucho servicio, ocupada y distraída. Y el Señor Jesús le dice: Marta, Marta, ansiosa y perturbada por muchas cosas. Ansiosa y perturbada por muchas cosas. El texto da a entender que Marta estaba presente cuando Jesús estaba enseñando, estaba hablando, pero de pronto se distraía, ¿sí? Estaba ahí, pero de pronto se distraía por muchas cosas, o sea, la atención de muchas cosas, lo que hace pensar que también que no era el único invitado, ¿sí? Estoy quizá deduciendo algunas cosas, pero vamos directo al texto sin hacer muchas deducciones. Bueno, ahorita voy a ir a saltar otra parte bien interesante. Vean lo que dice aquí está el versículo 11:27 de Juan. Nos dice la convicción que tenía Marta. Vamos a llamarle la hermana mayor, si quieren, o Marta, ¿sí? La convicción que tenía Marta. 11:27. ¿Alguien lo tiene para leer a todos? Yo. Adelante, adelante. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué les parece esa declaración de la fe de Marta? Firme, convencida, la seguridad. Lo mismo que dijo Pedro es: ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿crees esto? Y Marta, con toda seguridad y convicción, le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué convicción tan grande de Marta? Entonces, cuando vemos en el otro relato de Lucas, y es que Marta está distraída, no quiere decir que ella no haya creído que Jesucristo era el Mesías. ¿Sí? ¿Sí me explico? No quiero demeritar, ni Lucas demerita la fe de Marta. Marta estaba convencida y creía que Jesús era el Cristo, Hijo de Dios, que había venido al mundo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Vean esta parte, dice Juan 11, que era de Betania, que estaba cerca de Jerusalén. Ahí ya menciona a Lázaro como el tercer hermano, ¿sí? No sé por qué me viene el cuadro de cuando veo a Marta, María y Lázaro, de Mari, Coco, Pepe, pero eran tres hermanos que vivían ahí. No sabemos más el contexto el contexto de la historia, si había sido viuda, si los maridos murieron, no tenemos información de ellos, y no tenemos información, solo que vivían juntos los tres. Da la impresión de que Marta era la mayor y Lázaro era el más joven, el más chico, quizá un jovencito, posiblemente, dicen algunos autores. Y Jesús los amaba. Incluso Marta le dice: Lázaro, el que amas, ¿sí? Era evidente que el Señor Jesús tenía un lazo importante fraternal con esta familia. Vean este versículo. Versículo 11:8, Juan 11:8. ¿Alguien lo lee? Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? ¿Cuál era el riesgo de que Jesús fuera a Galilea, a Judea? Que los judíos lo querían apedrear, ¿sí? Es una pequeña alerta que los discípulos le hacen a Jesús. Bueno, estamos recabando información y ahorita vamos a ir a armar todo el cuadro. Brincamos al capítulo 12 de Juan. Vean esto. Y viene esta historia
En el capítulo 13 de Juan, si voltean su página ahí, es la última cena, digamos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús está con sus discípulos en el aposento alto, ya es en Juan 13. ¿Qué nos dice esto? Que ya su muerte estaba muy cerca. Sí, de hecho, ahí en el 12:1, vean lo que dice. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. 6 días antes de la Pascua, que fue el día en que murió el Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios, no fue casualidad que Jesús muriera en la Pascua. Estaba destinado que ese día, porque lo que ocurrió en Éxodo 12 era una anticipación de la muerte de Jesús, ¿verdad? El día de la Pascua. Ahora es el Cordero de Dios y Jesús muere en la Pascua porque es el Cordero de Dios. De hecho, no sé si Julio se inspiró en Éxodo 12 para pintarnos los postes, los dinteles y los postes. Está quedando muy bonito. Y ganar también. La pregunta ¿es este mismo evento de Juan 12 el evento que relata Lucas 10? Otra vez. Este relato de que María unge al Señor y Marta está sirviendo y Lázaro está sentado junto con Jesús, ¿será el mismo evento relatado muy escuetamente por Lucas 10, que dice que Jesús llegó a Betania, María estaba escuchando y Marta servía? No es necesario a lo mejor responderla. Yo personalmente pienso que sí puede ser. No tengo los argumentos para afirmar que sí es, pero incluso si fueran 2 eventos diferentes, se repite un poco como que la dinámica de las 2 mujeres, ¿verdad? Si es el mismo evento, Juan nos da más información, porque no solamente escuchaba, estaba a los pies de Jesús, sino también ella fue la que ungió a Jesús con perfume, ¿sí? Lucas no lo dice, pero si son el mismo evento, tenemos mucho más información de ese momento. Si no fuera el mismo evento, si son 2 separados, ¿sí? Nos dice mucho del corazón de María. Ya soné un poco católico, pero no. Nos dice mucho de la actitud de María, ¿verdad? Y de la actitud más dinámica, servidora de Marta, y por eso estaba distraída en ese momento. Hay comentaristas que dicen que este capítulo 12 de Juan, donde María unge a Jesús, es el mismo de Mateo y Marcos. Pero hay algunas diferencias. ¿Quieren que las veamos? ¿Sí? Está un poquito, hay mucha información, pero yo creo que el final está muy interesante por una razón. Bien, vean, quisiéramos el contraste con los otros 2 relatos. Mateo 26. Sí. No es el pasaje donde entra la mujer y rompe alabastro y limpia sus cabellos, y los fariseos dicen que no saben de qué procedencia es esa mujer.
Yo pienso que no, María, porque el otro que justamente nos compartió Oscar, que es Simón el fariseo, ajá, está en casa de Simón el fariseo, y la mujer que hace prácticamente lo mismo, el fariseo está diciendo, si supiera Jesús quién es esta mujer, que ramera no aceptaría que le hiciera eso, y la enseñanza parece que se va hacia otro lado, que es a quién se le perdonó más, o quién ama más, al que se le perdonó más o al que perdonó menos. Y sí, ambos, el Simón el fariseo y María y Marta, ambos están en Lucas, distanciados unos capítulos, pero ahí sí parece como que son dos eventos diferentes. Están en diferentes casas. Parece que sí. Uno está en casa de Marta y María en Betania. No, al evento no me refiero al evento, me refiero a la persona. A María. Posiblemente. Son diferentes, son dos eventos diferentes, pero cuando juega con el perfume y limpia con los cabellos, es en casa de Simón el fariseo, Sí. y la acción es exactamente la misma, porque los fariseos no sabían quién era la mujer. O sea, sabían quién era la mujer, lo que había hecho. Sí. Y Jesús no habla de que fuera María, pero sabemos que el Señor nunca despreció a alguien por las acciones que hizo en su vida, ¿no? No, justamente venía a reconciliarlos, sí, perdonarlos. Sí, yo pienso que son diferentes personas, aunque si fuese la misma, nos da más información de María y quizá la razón por la que está a los pies, porque el pasado de María fue perdonado y aceptado, no aceptado, sino perdonado por el Señor Jesucristo. Y por eso la que más debía, ama más porque se le perdonó más. Entonces nos agregaría información de María y de lo que hay en su corazón respecto a Jesús, y por eso está sentada Y que siguió bien a los ¿no? pies. Camino. Sí, posiblemente, sí. Miren, estos dos relatos de Mateo 26, no quiero abrirlos, pero se me hace muy interesante ir viendo esta información. Vean, Mateo 26, si vamos al versículo 6, este evento también es en Betania, pero es en otra casa. Y es otro Simón. No es Simón el fariseo, sino es Simón el leproso, pero ocurre también en Betania, la ciudad de Marta y María. Dice 26:6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque este podría haberse vendido a gran precio, haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Vean esto, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Este evento se parece mucho al de Juan 12, en casa de Marta y María. De hecho, Juan 12 no dice que es en casa de Marta. Entonces, Marcos, no lo vamos a ver porque es un relato muy parecido al de Mateo. Pero aquí dice que unge su cabeza y en el de María dice que unge sus pies. Los pies, hay cierta diferencia. Judas Iscariote. Aquí dicen los apóstoles. Sí. Hay diferencia, sí hay diferencia en el relato. Hay diferencias, no sabemos si... No hay contradicción, pero si unos platican una cosa y otros de otra cosa. Los se enojaron. Sí. Y en el otro a Judas, el llamado Iscariote, se enojó. Allá fue uno, aquí fue el grupo. Aquí fue el grupo. El relato de Marcos es muy parecido al de Mateo. Si quieren no vamos a verlo porque es prácticamente una copia. ¿Qué les parece esto? No vamos a inventar, pero ahorita vamos a ir a lo que es real, pues, a la razón real. Pero, ¿qué hubiese pasado si el escenario fuese que Jesús llega a Betania y Simón el leproso es un seguidor de Jesucristo, ha creído en él, y a lo mejor son vecinos, viven cerca de María y Marta? Ustedes saben que en las aldeas, en las ciudades chicas, pequeñas, hay una convivencia, vecinos, amigos, hermanos, parientes, ¿verdad?
y que a lo mejor el evento de Mateo y Marcos, que dice en casa de Simón, el leproso, sucedió en cierto momento, y a lo mejor algunos preparativos se estaban haciendo en casa de Marta y María. Por eso Marta estaba más ocupada, porque no era Jesús el único invitado. Si Jesús hubiese sido el único invitado en la casa, el servicio hubiese sido mucho más sencillo. Pero Marta estaba afanada con muchas cosas, perturbada, preocupada por muchas cosas. Eso lo vamos a dejar como que una posibilidad, ¿sí? No es el centro no son conclusiones determinantes, pero es algo que pudo haber sucedido. Lo que sí es importante es que los siguientes eventos, cuando Jesús dice, afirma su rostro, Lucas dice, afirma su rostro para ir a Jerusalén, es porque su mente ya está puesta en la cruz, en el Calvario, porque ya lo anunció y eso es lo que va a hacer. Y María unge a Jesús, se menciona 3 veces. Si es María la de Mateo, si es María la de Marcos, y efectivamente es María la de Juan 12, ¿verdad? Ese ungir a Jesús con el perfume tiene que ver con su muerte, ¿sí? Jesús dijo, no la molesten, porque ella ha escogido la buena parte, dice, lo que ella está haciendo es prepararme para la sepultura, ¿sí? Y donde quiera que se predique el Evangelio, esta mujer será recordada, será para memoria de ella por lo que está haciendo. Me hace mucho sentido ahora cuando regresamos a Lucas 10. Dice, pero en el 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Lucas 10. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? También el griego implica que le está diciendo que haga ya su parte, lo que le toca también. 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Hay 3 eventos. No es cierto. Hay un evento en los 3 relatos que está muy cerca de este mismo evento, de este relato, ¿sí? O de la acción de la unción de María unge a Jesús. ¿Saben cuál es el siguiente evento en el Evangelio de Juan? Vean Juan 12. Juan 12:12. ¿Qué dice el título de Juan 12:12? La entrada triunfal. Según la tradición, ¿cuándo fue la entrada triunfal? Domingo de Ramos, ¿no? Eso está muy apegado al relato bíblico. Unos días antes de su muerte, que ahí hay debate si fue viernes o fue jueves, o el día de la Pascua. Mateo dice que la unción fue 2 días antes de la Pascua. La unción fue 2 días antes de la Pascua. Marcos dice que fue 2 días antes de la Pascua. Y Juan dice que fueron 6 días antes de la Pascua. Vean bueno. Déjenme ver el Juan 11, cómo ir armando y encaminándome hacia el final. En Juan 11, después de que Lázaro resucita, ¿saben cuál fue la reacción de los judíos? La reacción de los judíos, de los religiosos judíos.
Dar gloria a Dios. Vean el versículo 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, el resucitar a Lázaro. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejásemos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y vean el 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Este es el punto clave de la historia de María y Marta, ¿sí? Que Jesús, ya con su rostro puesto en Jerusalén, los judíos, fariseos, acordaron matarle. El sacerdote, el sumo sacerdote aquel año, acordó dar muerte a Jesús. Y entonces viene la unción de Juan 12, de María, preparándolo para su muerte. Y por eso creo que el evento de Lucas 10 puede ser el mismo, con mucho menos información, pero puede ser el mismo. Si son dos eventos diferentes, a lo mejor el de Lucas ocurrió primero, y en otra visita similar, Marta está sirviendo, y María, si es la misma ramera de Simón el fariseo, por eso está a los pies de Jesús, ¿verdad? Porque perdonó sus pecados de tal manera que ama al Señor y no se quiere separar de él, de escucharlo. Pero está anticipando su muerte, sin saberlo, está ungiendo al Señor Jesucristo, preparándolo para su muerte. Sin esa muerte, los pecados de María no hubiesen podido ser perdonados. Su conciencia no hubiese sido limpiada. Su relación con Dios no hubiese sido restaurada. Este evento de Lucas 12, si fue antes, de Lucas 10, si fue antes o es el mismo, creo que nos está diciendo la razón por la que María está a los pies de Jesús y prefiere estar ahí que estar ocupada en el servicio. ¿Sí? Dice Lucas 10, regreso para ir terminando. Lucas 10. Eso me atravesó aquí. Dice, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Podríamos tener una aplicación devocional, por decir, una lección devocional de esta historia. Podríamos aprender que es más valioso, o el valor de estar atento a las palabras del Señor Jesucristo, a las Escrituras, al valor eterno, a lo que produce en el corazón de las personas. En lugar de que, a pesar de como Marta haber expresado, tú eres Jesús el Cristo, Hijo de Dios, enviado a este mundo, pero nos distraemos de pronto con las cosas temporales. ¿Sí? Esa puede ser una aplicación devocional que yo creo que nos sucede a muchos en muchas ocasiones. Nos enredamos con las cosas del trabajo, los hijos, la escuela, la familia, las cosas temporales que nos distraen de lo que es principal, ¿sí? del valor principal de las cosas o de lo eterno. Y esa lección devocional podríamos aprenderla y regresar de ser Martas, ¿verdad? Distraídos, a ser María, ¿verdad? A regresar a la palabra del Señor Jesucristo, a atender ahí. Ahí crecemos, ahí la fe se fortalece, ahí aprendemos, ahí conocemos al Señor Jesucristo, ahí está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿sí? En las palabras del Señor Jesucristo. Esta es una lección o una lección, una conclusión a manera devocional. Atender al Señor Jesús como una prioridad es la mejor parte, y me llama la atención que de lo que hizo María, dice, ha escogido la buena parte. Ayer les puse entre paréntesis, entre comillas, en lo que les mandé, si algunos lo leyeron, le puse elección, creo que le puse elección. Sí. Así le llamé, le puse como título al mensaje, al estudio de esta mañana. María hizo una elección. Dice,
María ha escogido la buena parte. Y eso me llama la atención porque hay una voluntad a ejercer tu voluntad. Hay una voluntad a ejercer. Y mi pregunta sería, esa voluntad con libertad, ¿hacia dónde la estás ejerciendo? María escogió la mejor parte, la buena parte. ¿Sí? No significa que fuese María floja en los quehaceres, que no ayudara a su hermana Marta o que despreciara a Marta, que no la ayudara, sino que en ese momento estaba anticipando que Jesucristo, el Salvador del mundo, estaba ahí para hablar y después el Señor la movió para ungirlo, para prepararlo para la obra eterna de redención. ¿Sí? Ese momento, no sé si María lo percibió de alguna manera, pero el perdón que encontró en Jesucristo, ¿sí?, es la mejor parte que ella pudo encontrar, y lo demás se le hizo algo menor, una tarea menor. Ella eligió la mejor parte. ¿Qué eliges tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿En la palabra? ¿En la verdad de las Escrituras? ¿En el valor de la iglesia? ¿En el valor del compañerismo con los creyentes? ¿El valor de las alabanzas? Y no digo que estar aquí todos los domingos, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente que hay veces que podemos, a veces no podemos, estamos enfermos, tenemos alguna otra ocupación, pero no es distraído nuestro corazón. Nuestro principal amor está en el Señor Jesucristo y en su palabra. ¿Tu mirada dónde? ¿Vale? ¿Tu mirada dónde? ¿Tu mirada dónde está exactamente? ¿Estás en las cosas temporales? Jesucristo viene pronto. Y María parece que estaba anticipando la muerte del Señor Jesucristo. Y la otra elección a la que me refería, porque es como una doble elección, la que hace María para estar a los pies de Jesús, pero la otra es lo que estos judíos, fariseos dijeron, ese día acordaron dar muerte a Jesús. Eso se me hace impresionante, ¿sí? Ya estaban decididos a hacerlo. ¿Era eso o el temor de que los romanos, porque Jesús ya arrastraba multitudes, vinieran y dieran un, ¿cómo se dice?, un estate quieto a toda la nación para que no hubiera revoltosos, ¿no?, entre ellos, una rebelión? Sí, dice que unos judíos creyeron, pero otros fueron con los fariseos. Sí, unos creyeron y otros fueron corriendo a avisar a los fariseos lo que había hecho Jesús. Y ese día acordaron dar muerte a Jesucristo. Lo que no sabían, como estudiamos en el cuadro de la semana pasada, ese plan del Cordero Inmolado, ¿desde cuándo fue? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Pero se me hace impresionante cómo cuando llegó el tiempo, el Señor Jesús, poniendo su rostro afirmado hacia Jerusalén, al mismo tiempo Judas ya trae en su cabeza vender al Señor Jesucristo. De hecho, en uno de los textos inmediatamente es lo que se levanta y ofrece a los fariseos. Les dice, ¿les parece si yo se los entrego? ¿Sí? Y el escenario se está armando, pues, ¿verdad? Los judíos ya tienen, o los escribas, o los sacerdotes, el sumo sacerdote ya tiene en su corazón dar muerte a Jesús. No quiere hacerlo en la fiesta, pero justamente el día de la fiesta es el que lo va a hacer, porque esa Pascua significa justamente que Jesús es entregado. Ellos no lo saben, pero es el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y termino con esto, entonces. Esta historia de María, de Marta, de Lázaro, de los judíos, de los sacerdotes, de Jesús mirando hacia la muerte, dice Hebreos 12, teniendo el gozo delante de él, menospreció el oprobio. ¿Sí? Porque está pensando en darte libertad cuando estás cautivo, en darte vista cuando estás ciego, en darte sanidad cuando tu alma está enferma. Esa es la obra de Jesucristo. Y el llamado de Jesucristo hoy en día es el mismo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Esto es el valor del Evangelio.
que Jesús estuviera aquí hasta los 80 años sanando gente. ¿Por qué no te quedas aquí, hagamos una enramada? No, es hacia la cruz, porque esa cruz va a transformar el corazón de todo aquel que cree en él. Vamos a hacer una oración. Gracias, Dios, porque estos relatos de las Escrituras no son superficiales, no son casuales, no son encuentros sin importancia, sino como escribe Lucas, como dice Lucas, que están escritos para que conozcamos la verdad. Gracias por la verdad expresada en los evangelios, porque ahí podemos conocerte, conocer tu corazón, conocer tu propósito,